Bienvenidos al Starbucks más grande del mundo, que queda ubicado aquí en la avenida Michigan de la hermosa ciudad de Chicago. Esta es una avenida muy famosa porque en esta calle quedan ubicadas las tiendas digamos, más costosas de diferentes marcas. Está muy cerca aquí a la Torre del Mirador 360, que es esta que está aquí. Es decir, esta avenida, o la Magnificent Mile, como también se le conoce, se podría decir que es el epicentro de la vida citadina de Chicago. Y aquí en toda la esquina está la fábrica de Starbucks, que también es obviamente tienda y tiene como 4 pisos. Vamos a entrar. Es un lugar muy recomendado para cuando vengan a esta hermosa ciudad, y no solo para aquellos que aman el café, sino también para la gente que le gusta la arquitectura. Este es un edificio icónico. Bueno, y Starbucks lo inauguró en el noviembre del 2019 aquí en la Magnificent Mile en Chicago, y es la tostadora de café más grande que tiene la empresa. Y bueno, es un recorrido muy interesante aquí en sus 4 pisos, ya que cada uno de ellos ofrece experiencias únicas, y vamos a ver cómo nos recibe el día de hoy. Sé que hay tours privados que se pueden reservar para grupos. Bueno, es muy interesante. Miremos cómo está el ambiente aquí adentro. Good morning. Good morning. Escalators to your right will take you to all the floors above. Good morning, friends. Welcome to the Chicago Roastery. Escalators to your right will take you to all the floors above, including our bakery on 2, coffee and gelato on 3, cocktails on 4. Nos reciben, nos dan la bienvenida indicándonos el menú que ofrece cada piso de la tienda. Bueno, me voy a quedar en el primer piso haciendo una toma panorámica de las instalaciones antes de seguir avanzando en este recorrido hasta el último piso. Ok, miren, muy interesante, dice: reserva de Starbucks, nuestros cafés más raros cosechados diariamente. Cada temporada descubrimos un puñado de cafés tan buenos que no podemos esperar a traerlos a casa y compartirlos. Tostamos estos cafés únicos en lugares especialmente creados para ellos, nuestras Starbucks Reserve Roasteries. Y con ustedes, el barista profesional encargado de todas las labores de tostado de café. Le haré una entrevista más adelante. Todo el café que es tostado aquí es servido aquí. Pregunta a nuestro equipo acerca de eso. ¿Ok? Es lo próximo que vamos a hacer. Vamos a caminar por aquí antes de las entrevistas. Como se puede apreciar, esta es una especie de tienda de souvenirs para los turistas, para los visitantes. Aquí hay cafés en exhibición. Este de aquí es de Honduras. Me imagino que son temporadas. Los cafés que se exhiben aquí los exhiben por temporadas. Está el de Galápagos por aquí también. Ok, una pequeña tienda de souvenirs y una cantidad de otros artículos interesantes para los turistas que visitan la tienda, que son muchísimos. Yo me pregunto, de toda esta gente que está aquí hoy, ¿cuántos serán turistas que han venido a darse este paseo? Bueno, aquí lo que puedo ver es el cafecito adentro de la tostadora. Es su etapa inicial. Si se alcanza a ver el grano blanco. Voy a esperar el momento más indicado para preguntar más acerca del proceso.
we roast our coffee beans. We have the inside chamber where we heat it up, and then also you'll see them be processed within the circular part. Over here as well. This is the processing of our coffee roast. They start out as From light here? and then increasingly get into a darker roast. And beyond that, the coffee bean actually starts out as a cherry. That's this here. Ajá. So the coffee starts out as a cherry, process it. So a sun-dried coffee, if you ever see that. That means we take the farmers take the coffee bean, they dry it within the cherry, so the coffee bean actually absorbs a more citrusy, fruity feel to it, as opposed to a washed coffee process. Then the coffee bean actually is going to have more of a nutty, chocolatey feel because it's not processed as long within that cherry. All right. And here behind you is our golden silo. So this here is how we transport our coffee beans up to each floor. You'll see these pipes, they travel within the ceilings of each floor, and then that's how we transport our coffee to each brewing station. Gotcha. Thank you very much. Thank you. Ok, ahora les traduzco. Esta fábrica de café de Starbucks aquí en Chicago compra el grano sin procesar directamente de los productores de todo el mundo. Como les mostré, venden café de Galápagos, de Honduras, de Costa Rica, de Colombia, de México, de todas partes. Traen los sacos del grano así como tal, natural, sin procesar. Acá lo rostizan y lo dejan aquí, de la fase inicial hasta esta fase final, dependiendo del tipo de café o de la calidad de café que se quiera. Este es el silo y acá transportan los granos de café rostizados a todos los 4 pisos hacia arriba que es esta tienda, y por estos ductos transportan los granos procesados para preparar el café en los diferentes niveles de la tienda. Este es un lugar sencillamente increíble para visitar. Mejor dicho, si vienen a Chicago les recomiendo muchísimo venir acá y conocer. Es genial. Miren cómo ya el grano de café está más oscurito. Miren cómo ya está más oscuro acá el café. ¿Se puede percibir el cambio de tono? Ok. Todo el café es tostado. Here is grab and go. So the menu here is very short and selected. The second floor is food. So you have different food variety choices as far as pasta, lasagna, pizza, salad. Third floor is our coffee bar. We have different coffee variety choices on that floor. And we have homemade gelato as well. The fourth floor is our cocktail bar. We have different cocktails like martinis. Yeah. And then the fifth floor is the rooftop terrace. What we can do in the rooftop? We can go there? Basically, rooftop terrace is sitting, so you can take your food or beverages or do whatever you want throughout the whole building. When the weather permits. Yeah, but the rooftop terrace is heated, Ah, okay. so you should be good. All right. All right, that sounds great. Thank you so much. No problem. Let me know if you need it. Hey, Dave. En los subtítulos les traduzco la conversación que acabo de tener con la persona encargada de seguridad de la tienda, que muy amablemente nos explicó los diferentes menús que ofrece cada piso de la tienda y las experiencias que se pueden encontrar en cada uno de ellos. Él está mirando allí si ya está listo, está chequeándole el punto.
Llegó el tan esperado momento, señoras y señores. Inside the machine, and then after it's finished, it comes out, and this is a cooling off phase. Ah, So it'll cool off for about 5 minutes, and then I'll take a reading of the color, and then I'll store it away downstairs and ready the next batch. So you buy the coffee from seed, right? All around the world? Yep. Like Ecuador, Galapagos, Costa Rica, Yes. So Colombia. this one is specifically a blend here, so it's our Gravitas blend right now. And then after we finish with this blend of coffees, then I'll move to single origin coffees. So like Ethiopia, Wow. Guatemala. Oh, so thank you. Voy a quedarme observando un rato qué otras actividades tiene que hacer el barista aquí dentro de la fábrica tostadora de café. Me imagino que él tiene que hacer muchos ensayos, experimentos y hacer muchas mediciones a los tipos de cafés que está procesando, que está tostando, las mezclas que hacen con cafés de diferentes orígenes. Sería muy interesante que la gente que sabe de café y está viendo el video nos dejara comentarios acerca de cuáles son estas actividades que el hombre ahorita en este momento está haciendo, para que entre todos podamos aprender y que este video sea un poco más ilustrativo, aunque ya lo es, dijéramos mejor un poco más pedagógico. Este cartel es muy interesante porque explica cuánto tiempo tardan los granos de café en salir de la máquina tostadora, desde que entran hasta que quedan finalmente tostados. Mira, está pasando ya el café listo. It's filling up that right there. Para llenar allá va cayendo y va llenando sus signos. Bueno, ya es hora de sentarnos y disfrutar de un rico café o un rico chocolate
porque no solamente se sirven cafés exóticos con denominación de origen, especialmente tostados aquí en esta tostadora de café gigantesca, sino también hay un menú muy variado con diferentes opciones tanto para comer como para tomar, incluso cócteles artesanales a base de café, combinados también con chocolate. En mi caso aquí les presento. Estoy en el cuarto piso, en la parte del bar, mirando cómo preparan los cócteles y desde aquí me despido. Gracias por mirar el video, por acompañarme, espero sus comentarios y al final les dejo estas fotos con una breve reseña de cada uno de los Starbucks Reserve Roasteries en Estados Unidos.